Ecuatoriano, buenos días, señoras vocales, señor vocal, señora secretaria general, áreas técnicas, asesores. Gracias por haber venido a la sesión. Y, señora secretaria, antes de instalar la sesión extraordinaria 034-2024, tenga la amabilidad de constatar quórum parlamentario para el efecto legal. Muy buenos días, señor presidente, estimados vocales, director general, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 034-2024, convocada para el día de hoy, jueves 21 de marzo de 2024, a las 9 de la mañana. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar. Por favor. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Declaro instalada la sesión extraordinaria número 034-2024 en modalidad presencial el jueves 21 de marzo del 2024 a las 9:12. Hoy cumplo 33 años de edad. Ahí yo pensé. Sí. No digas eso porque está ofendida. Expresión pública. 33 años es bastante. Sí. Y hoy justo me gradué a las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Cuando eran con 5 materias, ¿verdad? Sí, 5 profesores. Vamos, por favor. Tenga la amabilidad de dar lectura. Primer punto, por favor. Primer punto, lectura de comunicaciones. Para este punto, señor presidente, autoridades, me permito informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. Al segundo punto. Segundo punto, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, análisis y resolución para excluir a las y los participantes del procedimiento de selección de las y los con jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, me permito informar que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Se le da la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Susana Salazar Espinosa. Tenga la Señor amabilidad. presidente, con su autorización, señor vocal, mediante resolución número 030 del 2024, de 7 de febrero de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el procedimiento y dar inicio a la selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, que en lo pertinente establece como atribuciones de la Dirección Nacional de Talento Humano las siguientes: ejecutar el proceso de selección, configurar la plataforma a través del administrador de talento humano, solicitar a la Dirección General la apertura de las etapas del proceso, realizar el proceso de verificación y calificación de méritos, elaborar los informes de las etapas del proceso, notificar los resultados obtenidos en las calificaciones del proceso y elaborar los informes técnicos que se requiera para el desarrollo del proceso de selección de jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. La Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando número JDNTH 2024-1018 de 29 de febrero de 2024, remite a la Dirección General el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-329 de 29 de febrero de 2024, que señala lo siguiente: de 79 postulantes que participaron en el procedimiento para la selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, 22 no superaron la verificación de requisitos y 57 pasaron a la siguiente fase y fueron calificados sus méritos de acuerdo con la siguiente cuadro. Civil y mercantil, 13 postulantes. Contencioso administrativo, 4. Contencioso tributario, 10. Familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores, 10. Laboral, 5. Penal, penal militar, policial y tránsito, 15. Total general, 57 postulantes. En el referido informe se recomienda a la Dirección General lo siguiente: remitir el presente informe al Pleno del Consejo de la Judicatura para su conocimiento, aprobación y, de ser el caso, designación de los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Al Pleno del Consejo de la Judicatura se recomienda también conocer, aprobar el presente informe y designar a los jueces temporales en el orden de puntuación y especialidad según la necesidad institucional reportada por la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Pero el punto que estamos discutiendo
según entiendo, la recomendación que usted nos da es de designación. El punto es excluir a los participantes. Entonces, ¿qué quería? Aclaren eso. Sí, señor presidente. Estamos exponiendo el informe técnico que se elevó a conocimiento del Pleno en relación con los resultados del proceso de selección de jueces temporales, el mismo que está en conocimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica, quienes van a presentar el proyecto de... Ya, entonces usted presenta todos los participantes con la información y vamos a ver. Así es, señor presidente. El técnico debido proceso. Es el informe que está en manos de jurídica. Pero quería quedar claro para que no haya confusiones o que exista una mala interpretación. Entonces se le da la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, doctor José Peñavera Béjar, para que nos informe. Gracias, señor presidente, señora, señor vocal, buenos días. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, memorando circular CJ de NJ 2024-0071 de 20 de marzo de 2024, luego de conocer el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, se permite indicar lo siguiente. El Pleno del Consejo de la Judicatura, el 18 de enero de 2024, en sesión extraordinaria, número 009-2024, emitió la resolución 009-2024, donde resolvió declarar la nulidad insanable total del concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinada por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. El 29 de enero de 2024, el Pleno del Consejo de las Judicaturas, en sesión ordinaria 012-2024, remitió la resolución 017-2024, por el cual resolvió, artículo 1, declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Mediante resolución 030-2024, de 7 de febrero de 2024, resolvió expedir el procedimiento y dar inicio a la prisión de las y los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. El 21 de febrero de 2024, el Consejo de la Judicatura, por medio del trámite CJDG 2024-0033, solicitó a la Fiscalía General del Estado que en el marco del procedimiento para selección de los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia se indique quiénes tienen investigación o proceso en su contra en el ámbito penal. Así las cosas, la Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando CJDNTH 2024-1018 de 29 de febrero, remitió a la Dirección General el informe técnico final signado con el número CJDNTH SA 2024-329, donde obran los resultados finales de conjueces por puntajes y especialidad. Finalmente, mediante memorando circular CJDG 2024-0694 de 6 de marzo de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración de un informe jurídico considerando el principio de probidad en relación a la existencia de sanciones disciplinarias en firme o de procesos disciplinarios, declaraciones jurisdiccionales previas, procesos judiciales de materia penal, seguidos en contra de las y los postulantes dependientes de resolución judicial. Con fecha 20 de marzo de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura, mediante memorando CJDG 2024-2391, dispuso a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que se considera la información aportada por la Fiscalía General del Estado en el oficio FDG DSP 2024-001537 de 23 de febrero del 2024 y en el oficio FGE DSP 2024-002012 de 6 de marzo de 2024. Ahora bien, dentro del análisis jurídico solicitado por la Dirección General, debo indicar lo siguiente. El proceso de designación de conjuezas y conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, llevada a cabo por el Consejo de la Judicatura, surge como respuesta a la necesidad extraordinaria y emergente que enfrenta la Corte Nacional. Se llevó a cabo un proceso de postulación, evaluación, calificación y recalificación de méritos, donde se examinó detalladamente la formación académica y la experiencia profesional de los participantes, conforme se puede observar detalladamente en el anexo 1 de la resolución 030-2024. Es importante señalar que las personas que desempeñan la función judicial, independientemente del régimen jurídico que las vincula a ella, deben regirse siempre por el principio
de probidad. La probidad impone una conducta moral y debida, esto es, un comportamiento que involucra también a la juridicidad, a la eficiencia, a la eficacia, a la subsidiariedad, a la racionalidad, a la publicidad y a la transparencia. En este contexto, los artículos 170 y 183 de la Constitución de la República establecen la obligación de ejercer la profesión con probidad como requisito indispensable para quienes desean ingresar a la función pública, y en especial a la función judicial. La Corte Constitucional, a través de la sentencia número 37-19-I/21, respecto al principio de probidad para el ejercicio del cargo de jueces y juezas de Corte Nacional, ya ha señalado la importancia que tiene el actuar con probidad. La independencia judicial, además, es un pilar fundamental en el Estado constitucional de derecho, no con el propósito de situar al juez en una posición de privilegio, sino para garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos que eviten la arbitrariedad y promuevan los valores constitucionales. De las disposiciones constitucionales antes citadas y del razonamiento desarrollado por la Corte Constitucional, se puede desprender que el principio de probidad es un parámetro de optimización que debe orientar la vida profesional de las y los abogados que buscan llegar a ser juezas y jueces. Por ello, la Constitución ha plasmado la necesidad de acatar este principio en distintos espacios, como lo es el ejercicio de la profesión de abogados, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas. Es esencial referirse también al principio de integridad, el cual guarda relación con el principio de probidad. Este principio se encuentra contenido en el valor 3 de los principios de Bangalore y ha sido definido por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del comentario relativo a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Así también el principio de integridad se encuentra contemplado en los artículos 43, 53, 54 y 55 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Por lo expuesto, se puede señalar que el principio de integridad refleja el deber de las jueces de promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada en respeto y confianza hacia la administración de justicia. En conclusión, el principio de probidad, en conexidad con el principio de integridad, busca garantizar la independencia, la imparcialidad e integridad del sistema judicial, siendo fundamentales para promover la confianza de la sociedad en la administración de justicia y en el Estado constitucional de derecho. Con esto, esta dirección concluye que de los 43 participantes que se han sometido al procedimiento de selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, se ha evidenciado que 28 de ellos están inmersos en 1. Sanciones disciplinarias, 2. Declaraciones jurisdiccionales previas, 3. Procesos en materia penal en su contra, pendientes de resolución judicial, 4. Deudas de pensión de alimentos y 5. Deudas en servicio de rentas internas, lo cual no se adecua al principio de probidad contemplado en el artículo 170 de la Constitución de la República, artículo 21 y 55 del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 5 del Estatuto de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, el artículo 2, literal B del Código de Ética para las servidoras y servidores de la Función Judicial, así como los artículos 1, 8, 10, 42, 43, 53 y 55 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, por cuanto las y los participantes constan con estos antecedentes. Con esto, señor presidente, señor vocal, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recomienda que el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde considerarlo pertinente, excluya a las y los participantes del proceso de selección de con jueces temporales, toda vez de que se encuentran inmersas en las 5 causales de sanciones que se han mencionado. Hasta aquí, señor presidente. ¿En qué parte del informe está los nombres para establecer la exclusión? Veremos y precisemos. Vale. En el informe, señor presidente, consta la información recibida por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y por la Fiscalía General del Estado, en el cual constan los nombres, número de cédula y las deudas, sanciones, declaraciones jurisdiccionales o procesos judiciales en materia penal
en los cuales se hallan inmersas las personas que deberían ser consideradas para ser excluidas del proceso. Página y en qué numeral, tiene algún numeral o capítulo o párrafo. Está como la página 14. Página 14. Página 14. No tiene ningún numeral, es la página 14. Ahí está, dice, en la parte pertinente, dice, ahora bien, de la información recibida por parte de la Dirección Nacional, esa es la parte que usted Señor presidente. El El paso siguiente, nombres. nombres, cédulas, ¿Cuántas personas son? 28 personas. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Perfecto. No se los va a nombrar por cuestiones de reserva. Viva. Exactamente. En la resolución sí, hay que excluir por nombre. Sí. En la resolución. Pues ahí están en el informe. Sí, pero Sí, está los respaldos, ¿se tienen los respaldos de los estudiantes? Sí, efectivamente. Entonces, ¿alguna inquietud por parte de los ciudadanos vocales y dirección vocal, por favor? No. ¿Hay alguna inquietud sobre esta situación? Sobre Más eso que no. todo para ir Sí. poco a poco ir construyendo la... Presidente, Pregunta, ¿no? yo sí quiero hacer algunas referencias, pero entiendo que sigue el informe Claro, del el director informe, general. Agotemos los Sí. informes y luego abrimos el Sí, debate. por eso mismo justamente yo poco a poco ir precisando para ir dejando claro de que no es una decisión arbitraria o que estamos trabajando en cuestiones que no están constatadas y verificadas, que demostradas dentro del informe. A ver, señor director general, tenga la amabilidad de establecer su informe, por favor, doctor Jaime Canseco. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor vocal, áreas técnicas que se encuentran presentes. Una vez que se han escuchado los criterios de la Dirección Nacional de Talento Humano y de la Dirección Nacional Jurídica en el procedimiento de la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, es importante determinar que se ha realizado un proceso cumpliendo el debido proceso por mandato constitucional y se ha cumplido todas y cada una de las reglas que sostienen el reglamento emitido por el mismo Pleno del Consejo de la Judicatura para efectos de este procedimiento de designación de jueces, con jueces temporales. Bajo estas circunstancias, de conformidad con la atribución prevista en la resolución 030-2024, anexo 1, se ha establecido la Dirección General del Consejo de la Judicatura que dentro de sus responsabilidades y atribuciones está la de conocer y validar el informe final del proceso con los resultados de la recalificación y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura para su conocimiento, aprobación y designación de los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Evidentemente, bajo estas circunstancias, se ha validado el procedimiento ejecutado por la Dirección Nacional de Talento Humano, expuesto en el informe técnico CJ DNTH-CA 2024-329 del 29 de febrero del 2024. Ha sido ejecutado de conformidad con lo previsto en la precitada resolución 030-2024, en consecuencia de lo cual la Dirección General procede a hacer las siguientes recomendaciones. Obviamente, amparado y fundamentado en las atribuciones del artículo 80, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y estas recomendaciones son las siguientes. Primero, que se conozca el memorándum número CJDNTH 2024-1018M, e informe técnico CJDNTH-SA 2024-329 del 29 de febrero del año 2024, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano. En segundo lugar, que se conozca el memorándum CJDN J2024-0071M del 20 de marzo del 2024, que contiene el informe jurídico emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
Como tercera recomendación, que el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, y de considerarlo pertinente, proceda a la exclusión de las y los participantes del proceso de selección de conjueces temporales que se encuentran inmersos en los siguientes numerales: inmersos en sanciones disciplinarias, en declaraciones jurisdiccionales previas, en procesos judiciales en materia penal, seguida en contra de la y los postulantes y pendientes de resolución judicial, en las deudas de pensiones de alimentos, en deudas con el Servicio de Rentas Internas, en virtud, obviamente, del principio de probidad contemplado en el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador. Evidentemente, como conclusión, como recomendación, también debe constar en que se disponga la Dirección Nacional de Talento Humano de manera inmediata proceda con la elaboración del informe de las y los participantes que superaron el procedimiento para la designación de conjueces temporales, considerando la especialización, el puntaje y la afinidad respecto de estos elementos que contiene el reglamento respectivo. Frente a estas circunstancias, estas son las recomendaciones, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, de parte de la Dirección General. Perfecto. ¿Alguna observación por parte de las señoras vocales, señor vocal, a los informes que han presentado las tres direcciones, por favor? Sí, señor presidente, yo quiero hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Y quiero referirme al proceso en general, dado que empezó el 29 de enero del 2024 y con la declaratoria de necesidad extraordinaria emergente, en una fecha en la cual yo dejé de ser convocada a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y luego sigue un procedimiento en donde se hace primero la admisión, luego la selección con la calificación de los puntajes. Hemos visto que han habido varias resoluciones en el camino, la 285, perdón, no resoluciones, sino informes de talento humano, como es el informe 285 sobre calificación de méritos, el 304 que tiene también un informe de resultados y el 329 que es el informe final de resultados de la selección de conjueces. Todo este proceso, hasta cuando se hace la disposición de que se analice probidad, es un proceso en el cual quien habla no participó, no estuve actuando. Por lo tanto, quiero dejar constancia de ese hecho, dado que tanto en una de las reuniones, cuando yo ya me incorporé en marzo, hice conocer que había algunas alertas. No obstante, estas alertas tenían que ver con la calificación de méritos que ya se había cerrado. De todas maneras, yo he trasladado por escrito en el momento oportuno hacia la Dirección de Talento Humano, y básicamente tenía que ver con algo que debatimos aquí en una de las mesas de trabajo, referente a la forma como se valoran los documentos que son producidos por la propia institución para certificar los años de quienes están siendo funcionarios judiciales, y que hay, a mi manera de ver, una falta de respuesta expedita y acorde a la obligación que se tiene como institución de contar con toda la información para que se pueda valorar efectivamente los años reales que tienen los que han postulado a este concurso. Entonces, lo que yo quiero, presidente, es dejar constancia de esos hechos, indicando, y además que consten actas, ¿no? Que dado que ese proceso ya la parte de calificación se cerró cuando yo me incorporé, entonces ya no podía impugnar o activar los momentos del proceso correspondientes a efectos de que esto se pudiera corregir. También he recibido otra alerta relacionada con el uso de documentos
o de certificaciones dadas por la propia entidad en donde se indica que no se tiene ninguna sanción disciplinaria cuando en efecto sí existen otros documentos que certifican, ¿no? Entonces, esa es otra alerta que tenemos que tomarla en cuenta para el futuro. Creo que estos procesos también son un aprendizaje. La persona referida, que no voy a decir el nombre, está excluida ya con anterioridad, pero creo que el hecho tiene que ser considerado para que seamos mucho más rigurosos en la revisión de los documentos, mucho más cuando son información que nosotros la tenemos que conste en nuestros archivos y pues no dejemos pasar en ningún caso certificaciones que no digan o no se apeguen a la verdad. Entonces, luego de hacer esta puntualización, ¿no? Quiero en cambio referirme ya al tema que nos ocupa, porque de lo que veo en el proceso, la petición de que se haga el análisis sobre la probidad notoria de quienes están aspirando a la Corte Nacional de Justicia también tiene una fecha anterior a que yo actúe. No obstante, hemos sido ya parte de varias mesas de trabajo en las que se ha referido a este asunto y adicionalmente estamos escuchando los informes y yo quiero en este sentido decir que estos informes reflejan el informe jurídico que lo he leído rápidamente porque nos han entregado con poco tiempo de anticipación, pero al escucharle al director jurídico quiero decir que me parece que estamos construyendo un relato y una argumentación que nunca antes se ha tenido en el Consejo de la Judicatura respecto de la necesidad de calificar, de revisar cuál es la conducta judicial de los operadores de justicia. A mí me han escuchado y me ratifico en esa postura. Yo creo que es un equívoco pretender decirle al Consejo de la Judicatura que para que pueda excluir a alguien o para que una persona no sea juez, sea necesario que se cuente con sentencia en materia penal ejecutorial, porque esa no es la labor del Consejo de la Judicatura. Esas sentencias son para determinar una conducta penal. Al Consejo de la Judicatura le corresponde hacer la valoración sobre la probidad y la probidad se valora de otra manera. Entonces, dado que este término es una obligación de carácter constitucional que además está recogida en varias normas de la ley orgánica, del Código Orgánico de la Función Judicial y de otros instrumentos que han sido citados el día de hoy, a mí me parece muy bien que estemos haciendo este argumento y además estableciendo parámetros concretos. El hecho de contar con las declaratorias previas jurisdiccionales por algún error inexcusable o manifiesta negligencia o dolo cometido en algún caso, lo cual implica ya una referencia sobre la actuación judicial hecha por un juez superior, o el que tengamos personas que estén inmersas en procesos penales no resueltos, o también el hecho de que se deba pensiones alimenticias, entre otros aspectos que han sido considerados para esto, quiero decir que me parece lo adecuado. Por lo tanto, en esta parte, yo estoy de acuerdo con esta argumentación, con esta reflexión que se hace a efectos de ir determinando qué es la integridad, qué es la adecuada conducta judicial. Y yo creo que el poner este componente como un elemento importante de los procesos de selección es lo que va a permitir en este caso y en el futuro que escojamos a los mejores postulantes, a los mejores candidatos, a los mejores abogados, a los mejores, en este caso, jueces que han aspirado a ser jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Y me parece que estamos yendo por el camino adecuado, presidente. Muchísimas gracias. Efectivamente, hubo una línea de tiempo que nos hemos demorado, ¿no? Más allá de lo que el área de talento humano, ahorita Salazar nos venía diciendo, ya terminó, ya feneció, pero creo que la responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura es más allá de los tiempos. Justamente se dio directrices por parte del Pleno y de esta presidencia para establecer la política. La argumentación justamente fue esta, ¿no? Porque
La documentación presentada por los postulantes es una, pero el Consejo se puede reservar para realizar una nueva verificación de aquella documentación y encontrarse que existe cuestiones que pueden afectar esa legitimidad con la que un juez puede llegar a administrar justicia en el acto, en el tribunal más alto de la justicia ordinaria. Nos hemos demorado, sí, pero creo que hemos tratado de minimizar, ¿no? De minimizar el asunto de que lleguen los jueces que no tengan ningún inconveniente desde el punto de vista de la probidad y de la integridad. Podemos cometer errores, podemos, pero creo que son errores que son muy mínimos, que hay que seguir construyendo y que creo que el Consejo de la Judicatura hemos establecido una nueva línea de ruta, estamos estableciendo un nuevo criterio en disciplinarios, estamos teniendo cuestiones de defensa institucional, mejorándola, estamos teniendo logros que efectivamente se van poco a poco visibilizando para demostrar que el Consejo de la Judicatura actual, este pleno y el que comenzó desde el 18 de diciembre, está haciendo la diferencia desde el punto de vista de trabajo ético, de firmeza, ¿no? Entonces, creo que estamos cumpliendo, ¿no? Creo que la argumentación que se enviaron se la hizo correctamente. Yo también soy partícipe de que el informe está dentro de los marcos de la nueva visión que debe tener el século. Esa sería mi opinión. ¿Alguna? Sí, señor presidente, A ver, una vez que se han escuchado los informes técnicos respectivos y los argumentos que ha dado la doctora Goyes y el doctor Román, es necesario decir que el Consejo de la Judicatura está actuando de conformidad con la ley y la Constitución. Está respetándose los derechos y garantías de cada uno de los postulantes. Pero lo que se ha dicho aquí es muy cierto. Se debe buscar el mecanismo para elegir a los mejores hombres y mujeres como jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Así sea temporal, pero va a administrar justicia en las diferentes materias. Por lo tanto, todos los parámetros que se han analizado en mesas previas nos han llevado a una conclusión con mayor certeza, con mayor convencimiento, porque no podemos nombrar jueces sin analizar su conducta sobre, en este caso, la probidad. La probidad es el aspecto medular para un juez. Si usted tiene complicaciones en el aspecto disciplinario o en el aspecto judicial, por lo tanto, se han analizado todos sus parámetros. Yo creo que la actuación que estamos haciendo ahora, como dicen ustedes, está dejando un precedente y de esa forma vamos a actuar siempre en esa línea. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los informes que han presentado, sobre todo la dirección jurídica. Gracias, señor presidente. ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, por favor, el proyecto de resolución, por favor. Presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Perfecto. Estimo que hemos podido revisar ya con la documentación que enviamos para evitar, digamos, dilatar la lectura, porque son varios nombres, ¿no? 28. 28 nombres. Creo que, en definitiva, esto después se publicita, se publica por nuestras redes. Entonces, yo creo que me parece que sería no muy adecuado en este momento dar lectura a cada uno de los nombres, pero establecería las discusiones, ¿no? Me parece que deberíamos dar el artículo único. Señora secretaria, tenga la amabilidad de dar lectura a la parte respondida, solamente el artículo 1, evitando el cuadro de nombres y después las discusiones finales, primera y segunda y la demás. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura.
Artículo único. Excluir a las y los participantes del procedimiento de selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, por encontrarse inmersos en inhabilidades, sanciones disciplinarias, declaraciones jurisdiccionales previas o por tener investigaciones penales en su contra, a fin de garantizar el principio de probidad notoria de las y los servidores que van a formar parte de la Corte Nacional de Justicia bajo el siguiente detalle. Lo que prosigue es el cuadro y Están todos los nombres, ¿cuántas personas? 28 Perfecto. participantes. Están los 28 participantes que fueron excluidos, que van a hacer ese. Perfecto. 28 participantes constan con sus números de cédula y la especialidad. Perfecto. Posteriormente, las disposiciones finales. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano de manera inmediata proceda con la elaboración del informe de las y los participantes que superan el procedimiento para la designación de jueces temporales, considerando la especialización, puntaje y afinidad. Segunda, de la ejecución de esta resolución se encargará en el ámbito de sus competencias la Dirección General y la Dirección de Talento Humano. Perfecto. ¿Están de acuerdo con el articulado? ¿Algún cambio en las normas que fueron leídas? Por favor, para... Yo tengo más que preocupación de esto porque he participado en todas las mesas y por eso es que no tengo dudas, pero ahorita me surgió una pregunta. Si yo hubiese participado y soy excluido, ¿qué mecanismo habilitaría para que me informen el por qué me excluyeron? Que nosotros tenemos las razones, sí, pero no sé de qué manera... que van Las vamos a notificar con la resolución y la decisión por qué fueron excluidos. Ah, ya. Perfecto. Ya, gracias. Eso sí, vamos. Sí, eso vamos. Ya. Podemos dar una disposición de pleno que se haga. Ya, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Están en notificaciones. ¿Alguna inquietud sobre Explicación de lo que pasa. Entonces, vamos al título de la resolución, por favor. Excluir a las y los participantes del procedimiento de selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Están de acuerdo con el título? ¿Sí? No hay inconveniente. Entonces, elevo a moción que sea aceptada esta resolución. Digamos, elevo a moción que sea, La moción. no, que sea aceptada esta resolución para excluir a los postulantes que entraron en el procedimiento de selección de las y de los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Esa es la moción. Apoyada la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proceder a proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la resolución para excluir a las y los participantes del procedimiento de selección de las y los jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Está ahí, función. Perfecto. Entonces, agotado este punto, Lo que se a ver, si la discusión sería que se notifique con esta resolución a cada uno de los postulantes y establecer las razones por qué se los excluye. Sí, por favor, con un informe para que ellos tengan debido conocimiento de por qué. Eso sería, y sería talento humano y jurídico, con el informe jurídico de talento humano, los dos informes, y de qué también, el informe que entró a discusión ahora. Toda esa documentación que se les notifica a cada uno por los pies del informe. Entonces, esa sería la discusión del pleno. ¿Están de acuerdo? De manera individualizada. Claro, Pero sería individualizado, ¿no? sí, pero... Solo los participantes de manera personal. Es personal. Por la información y la No toda la información, sino No. solo los datos Lo que les corresponden a cada uno. Cada uno. Si así se va a hacer. Individualizar. No, Con todo. así, estamos plenamente de acuerdo con la inquietud de los vocales. Se procede con la disposición. Perfecto. indicada. Entonces, estamos de acuerdo con la discusión del pleno. Vamos a pasar al siguiente punto. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Esto es. Gracias por estar aquí, por favor. Chao. Yo
Se va a publicar en la página web. Hay de todo. Para que individualizado. ¿Cuál es Pero esto está bien. Esto aquí no dice nada. Esto no importa, porque son personas que están viviendo. No hay ningún problema. Es que no, es que si no, no, entonces. Ajá, mira, eso no está bien. Sí, no, ya, tranquilo. No, es que por eso es que estaba pensando que ya, ya. Yo invadiendo con el centro de Por favor, siguiente punto, por favor, señor secretario. El siguiente punto es el punto 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución del expediente disciplinario AP 0072 SN 2024 KM. Prescribe el día domingo 24 de marzo de 2024. Para este punto interviene la Subdirectora Nacional de Control Disciplinario, señor presidente. Perfecto, señora subdirectora, tenga la amabilidad de darnos el informe de los hechos, del análisis jurídico y de las recomendaciones. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores vocales y con todos los presentes. El presente expediente tiene como información confiable el oficio número FGE CGAJP DC JEAF 2023 001432-O de 23 de febrero de 2023, suscrito por la magíster Patricia Andrade Baroja, directora de Control Jurídico y Evaluación Fiscal de la Fiscalía General del Estado, en el que consta el informe de control jurídico número MDD 17010-182-204-41-422, referente a las actuaciones de la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes dentro de la instrucción fiscal número 17010-1822-041-422. La sumariada y recurrente es la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes, fiscal de la Fiscalía Especializada de Accidentes de Tránsito número 5 de la provincia de Pichincha. Dentro de los hechos tenemos en lo principal lo siguiente. En el proceso penal, seguido por delito de muerte culposa, número 17-460-2022-011-94, la doctora María Zoila Conforme Mero, jueza de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, mediante auto resolutivo del 9 de junio del 2022, declara la nulidad desde hoja 185 del expediente fiscal a costa de la fiscal doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes, es decir, de la sumariada, por cuanto no habría atendido los escritos presentados por la defensa técnica del procesado señor Marcelo Andrés Ruales Martínez. Estos son los escritos de 13 de abril de 2022 a las 11:39, el numeral 4, el escrito de 21 de abril del 2022 a las 14:51, numeral 3, escrito de 24 de abril del 2022 a las 13:29, numerales 2 y 3, el escrito de 3 de mayo, del 2022 a las 11:08. Numeral 4. Asimismo, pese a existir orden de autoridad, la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes, la sumariada, no habría dispuesto la práctica de diligencias requeridas por el procesado y, por el contrario, desde la fecha de la declaratoria de nulidad, también habría dejado transcurrir 7 días para solicitar la inhibición de la causa, lo que presuntamente habría incurrido en un retardo injustificado en la tramitación del expediente fiscal, razón por la cual se impuso la sanción correspondiente a la falta disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de los argumentos de la recurrente, presenta varia información y advierte que todas las peticiones solicitadas por el investigado fueron atendidas dentro de la instrucción fiscal y que la autoridad provincial no tomó y consideró las pruebas aportadas dentro del expediente. La resolución de la dirección provincial fue una amonestación escrita.
advirtió el incumplimiento y la infracción e impuso una amonestación escrita a la sumariada. En el análisis efectuado por esta subdirección se tiene lo siguiente, señor presidente y señores vocales, que mediante auto en efecto resolutivo emitido el 9 de junio del 2022, la doctora María Zoila Conforme Mero, jueza de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del proceso penal ya citado al inicio de mi exposición, declara la nulidad de todo lo actuado a partir de hoja 185 del expediente fiscal a costa de la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes, fiscal de la Fiscalía de Accidentes de Tránsito de Pichincha, número 5. Y el análisis que efectuó nuestra dirección es el siguiente. Para poder nosotros verificar si en efecto existió o no, o se configuró o no un retardo injustificado, se revisó en primer momento el informe que remite Fiscalía respecto del retardo injustificado, en donde se advierte todos los escritos que ya he citado y que no fueron presuntamente despachados ni impulsados por parte de la fiscal. Luego tenemos el auto resolutorio, o resolutivo en este caso, que declara la nulidad de todo lo actuado. Y advierte la jueza que en efecto la fiscal no habría actuado con celeridad y oportunidad y que por eso presuntamente habría dejado en indefensión al investigado. Dentro del informe que viene desde Fiscalía, que es la información confiable con la que contamos, se advierte que la fiscal no despachó, no atendió y no emitió lo que se requiere para que se llegue a cumplir con las diligencias solicitadas por el investigado. Verificamos, contrastando con el auto de nulidad, y en el expediente constan todos los impulsos emitidos por la fiscal. También consta en el expediente oficios emitidos por la fiscal, uno de ellos, por ejemplo, en el impulso número 5, recibido por la unidad judicial, es decir, dirigido a la jueza que requería que se cumpla con las diligencias, y tal es así que dentro del análisis también se verifica que en un segundo momento se le advierte a la fiscal que habría retrasado el despacho de diligencias por cuanto ya a partir de la declaratoria de nulidad, luego que regresa al proceso, debía excusarse y esa excusa no se habría realizado oportunamente, habría tardado 7 días en realizar su excusa. Verificamos los documentos presentados por la fiscal y ella emite un pronunciamiento, emite su excusa el 13 de junio del 2022, emite la excusa el 13 de junio del 2022. Recordemos que la nulidad se da el 9 de junio del 2022, como ya advertí. El 13 de junio del 2022 ella emite su excusa, no le reciben la excusa por cuanto el expediente está mal foliado, regresa a su despacho y existe un documento emitido por la fiscal en donde llama la atención a su equipo de trabajo, específicamente a quien tenía a cargo el expediente fiscal, hace un llamado de atención en virtud de que la foliatura no era la adecuada y advierte que no es posible que siga pasando, entenderíamos que eran reiteradas este tipo de conductas, que no es posible que siga ocurriendo este tipo de situaciones dentro de los expedientes fiscales y por ello la excusa la presenta, o la inhibición la presenta el 16 de junio del 2022. Y ahí es cuando, dentro del informe de Fiscalía, que viene como información confiable, se advierte que habría un retardo por parte de la fiscal. Todo esto contradice a lo ya señalado en el auto emitido por la jueza y donde se establece ya una nulidad a costa de la fiscal, que en este caso ha sido amonestada por escrito, y genera una duda razonable respecto de ya la presunta responsabilidad que tendría en un retardo injustificado. ¿En razón de qué esta duda razonable? De que no se cuenta con documentos que haya analizado la jueza dentro de su auto de nulidad. ¿Por qué? Porque la jueza establece que la responsabilidad de la fiscal será por cuanto no atendió los pedidos requeridos por parte del investigado y que esto supuestamente habría ocasionado indefensión. Pero la fiscal demuestra con documentación que sí atendió y ella presenta los impulsos fiscales. De hecho, en el análisis que ustedes podrán observar en el proyecto, se advierte con fechas específicas los impulsos. Y tanto es así que hay impulsos en los que el investigado lo pide el 19 y ella atiende el 20. Entonces, están emitidos los impulsos.
Ahora, respecto de los oficios y de que se lleguen a realizar las diligencias, en efecto, la fiscal advierte que se coordinó y se emitió los oficios, tanto a la unidad judicial, están los oficios, algunos de ellos recibidos, y ahí generan la duda razonable respecto de si es responsable o no. ¿Por qué? Porque no se verifica de las pruebas, al menos que se tiene en el expediente, que exista un retardo que haya provocado indefensión al investigado, porque todo lo que él solicitó fue atendido. Ahora, la jueza advierte que el investigado tendría que haber cumplido con todas las diligencias para poder efectuar su defensa. No así, la fiscal presenta la documentación y adicionalmente sí presenta la inhibición el 13 de junio. Sin embargo, acto seguido hace un llamado de atención a su equipo de trabajo en virtud de que no cumplieron con entregarle un expediente, está bajo cargo del secretario, que no cumplieron con entregarle un expediente prolijo, corrige la foliatura y nuevamente lo presenta y esto se da el 16 de junio. Pero esta inhibición es provocada precisamente por la declaratoria de la nulidad que estableció que no se despachó lo pedido por el investigado, cuando ella está demostrando con documentación que sí emitió los impulsos fiscales. Entonces, ahí es cuando se genera la duda respecto de la responsabilidad sobre el auto ya de nulidad establecido por la juez. Pero, a ver, estoy de acuerdo que hay diligencia en despacho. Pero acuérdate que la Fiscalía es la titular de la acción. Así es. Tiene que tener debida diligencia en la investigación. La debida diligencia significa que no solamente es el despacho, sino buscar la práctica de la diligencia. Porque claro, si yo me voy a lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es, sí cumplí, y formalmente cumplió. Y estamos de acuerdo con esa primera aproximación. Pero la siguiente parte es si existió verdaderamente ese interés de la Fiscalía de practicar, o era lo que tendríamos que haber visto es si ese anticipo, ese elemento de convicción que se pedía por parte del investigado, era de exclusiva responsabilidad de él. Y tiene un principio de objetividad, cargo y descargo. Es decir, yo por eso ahí viene mi inquietud, digamos. ¿Cuál sería? Efectivamente, parecería que es prueba o, digamos, elemento de convicción del procesado. Y a veces la Fiscalía y eso no me parece muy responsable porque estaría incumpliendo la debida diligencia que tiene la Fiscalía de investigar. Prueba de descargo. Entonces, me puedo estar haciendo un comentario no popular, porque los fiscales me van a decir, pero es que tenemos un montón de carga, es que los secretarios, es que eso ya tiene... No. A mí me parece que ahí, y por eso desde Velázquez Rodríguez, acuérdate, desde Velázquez Rodríguez, que es el primer fallo de la Corte Interamericana, siempre se planteó la debida diligencia investigativa del Estado. Y fundamentalmente la investigativa del Estado es la Fiscalía. Y creería yo que, claro, si no hay esa prueba, no hay ese elemento, no hemos hecho ese análisis, parecería que sí hay la duda. Pero sí creo que dentro de las investigaciones, de los sumarios, tenemos que buscar más allá de la simple formalidad. Porque creo que es fácil descargarse. Y tú lo has hecho correctamente, la prueba, el despacho, todo, pero pensaría que no es suficiente. Es decir, y al comentario de que tú hiciste, justamente es ese, ¿no? Que no sabemos si se practicó o no se practicó. Debería haberse practicado. ¿Por qué? Y debería haber constado por qué no se practicó. Porque si era tan importante, y ahí viene el punto, deberíamos calificar la prueba si era esencial para la inocencia o solamente era una prueba que trataba de dilatar, ¿no? Es decir, sabemos que la esencialidad es si va a declarar inocente o lo va a declarar culpable. Por eso es la debida diligencia y la objetividad de la Fiscalía. Pero bueno, ya no estamos discutiendo eso, pero dejo un comentario para futuras investigaciones y futuros sumarios, porque creería yo que no podemos mantener una
acuérdate que no debemos mantener una indiferencia ante la falta de diligencia, porque esto puede ser sancionado por una acción extraordinaria de protección. Yo sé que no va a ir al sistema interamericano, pero así puede suceder. Esa sería mi opinión, nada más, y creería eso. A ver. Solo un punto de orden, señor presidente, en respecto de lo que acaba de mencionar. Totalmente de acuerdo, y hemos tenido expedientes en los que se ha verificado que el retardo en efecto es injustificado. La característica sine qua non de la disposición normativa es la justificación. En esa medida, en el auto resolutivo de nulidad, se habla de que no justificó la fiscal que hubiera cumplido con el despacho de los impulsos y que el investigado, al haberlo solicitado, ella tenía la obligación de despacharlos. Entonces, en este caso, lastimosamente en el auto, no se advierte nada más que nos pueda dar una luz adicional respecto de, comprendo absolutamente la acción como tal de la fiscal en cuanto tiene la obligación, cuenta con el deber de concluir las diligencias garantizando el derecho a la defensa. Y en este caso, ella está demostrando con documentación Claro, que no formal. impulsó y que emitió los oficios y que dejó los oficios, de hecho, porque hay recepción, por ejemplo, en el impulso fiscal 5, que es el que más preocupa, lo entrega, Yo sé está que- la recepción. Entonces, Pero si no te concentras en la práctica, estás dejando en indefensión. La jueza también hace un análisis muy leve. así es. Es muy leve, a ver. Yo lo que trato de pretender es, yo sé que ahorita no vamos a cambiarla, pero quiero dejar esta preocupación. ¿Entiendes? No debemos investigar solamente la formalidad, lo que viene diciendo Yolanda a veces, lo que viene Mer, lo que dice también Yolanda. No nos concentremos en la parte formal. Veamos si realmente, y bueno, también ahí viene un punto, la jueza no se fija en la materialidad. Ese es el problema de la jueza. Solo declara la nulidad porque le dicen que no despacha. Así es. Le demuestra que sí despachó y la jueza no va a la materialidad. Debía ir más. ¿Se practicó o no se practicó esto? Es que ese es el punto, la esencialidad de la indefensión es no se practicó la prueba. Y en efecto, si hubiera tenido, en este caso, control disciplinario, bajo su responsabilidad la investigación, seguramente íbamos a llegar al punto, pero desgraciadamente esto se inicia por información confiable de la propia Fiscalía, que tampoco lo hace en su Sí, informe. yo Entonces, lo único que quiero es dejarte esta preocupación para reflexionar nada más. Que debemos y eso también es un mensaje a los jueces, de que cuando declaren nulidades a costa de, y de que les inicien un sumario administrativo a los fiscales, me parece que también es injusto desde el punto de vista formal. Porque la declaración de la nulidad no solamente es una cosita de comprobar eso, y ahí viene la investigación del juez. Pero bueno, ese era mi comentario. A ver, Sí. El problema no es el problema es una parte que no se relaciona directamente con el caso. sí, sí. Pues primero, la primera definición, ¿no? No es lo mismo inhibición que excusa, ¿no? Entonces, un juez, un fiscal nunca puede inhibirse de conocimiento de la causa, porque eso es solo para los jueces. Me inhibo de conocer la presente causa en razón del territorio, de la materia, de los grados, lo que eso es para jueces. Lo otro es causa de excusa. El problema es que la señora jueza me declara la nulidad a mi costa. Entonces, es una causa de excusa. Me excuso de conocer porque me ha sido condenado en costas. Es una causal que está en el Código Orgánico Integral Penal. Pues son dos cosas distintas. Primero, ¿no? Lo otro, que dice Álvaro también, pero que el hecho de que se despache, me presentan un escrito, en este caso por parte del procesado, y me pide diligencias, yo le despacho, pero no le despacho bien. No le pongo lo que tiene que ponerse para que se materialice el elemento de convicción que estoy solicitando. Y al final genera indefensión, pues. Pero entonces, yo creo que para otras oportunidades, no solo porque despacho oportunamente, eso va a significar que no está siendo negligente y que
no está retardando en el despacho. Si yo le pongo otra cosa distinta y nunca se materializa lo que el sujeto procesal quiere, entonces está incumpliendo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso hay que analizar profundamente. Hoy estaba analizando porque me llamó la atención esto. Leí y bueno, la conclusión que ustedes están dando, que la vamos de una manera cojera, veamos qué dicen los señores vocales, el señor presidente en la votación, ¿no? Aquí hay duda razonable, pero la duda razonable tiene que ir analizada directamente con la prueba. Entonces, no hay prueba suficiente como para llegar a una conclusión de que ella tiene una responsabilidad administrativa. Esa es la duda razonable. Entonces hay que explicar aquello también, ¿no? Para que después diga, pues por lo tanto, se acepta el recurso y se ratifica el estado de inocencia, porque esa es la conclusión, ¿verdad? En este caso, doctor, para su tranquilidad, en efecto, después de lo que hemos conversado, lo que hicimos nosotros fue comparar para despejar esta preocupación. Y hay diligencias en las que tiene que actuar ya también el investigado, ¿no? Y, por ejemplo, a Fojas 13, nosotros citamos un ejemplo de aquello que respecto de una infracción y materialización de cadena de custodia fue dispuesta en 2 ocasiones, una por la fiscal cuya excusa fue presentada debido a la declaratoria de la nulidad y otra nuevamente por la doctora Consuelo Tapia, quien es la nueva fiscal. Y dentro de esto, la defensa alegó que era prueba fundamental y se declara la nulidad por eso, y advirtió que no se despachó cuando sí se despachó, sí fueron emitidos los oficios de hecho. Y ya con las 2 órdenes de la Fiscalía se acude ante el jefe del laboratorio de criminalística y es la defensa del mismo que reclama la que no comparece a la defensa. Entonces, el asunto, lo que han tramitado no está bien. Entonces, o sea, es otro tema. Son errores de la judicatura. No, es como es las que yo soy el fiscal, me piden que haga un dispositivo electrónico para traer una información. Pues lo que tengo que pedirle primero es orden judicial. Señor juez, autoríceme a abrir este dispositivo. Me autoriza el juez. Luego yo como fiscal tengo que señalar día y hora para una audiencia privada que la hago en criminalística, donde nombro el perito y se procede a la apertura del dispositivo. Pero entonces... no, y así se procedió, se pidió la autorización a la jueza. Sí, pero no hay el día y la hora de manera clara. Pero ese es otro asunto. En este caso, no hay elementos probatorios suficientes como para llegar a una conclusión de sanción, y al no haber, entonces, ahí sí aplica la duda razonable, perdón, la ratificatoria de estado de inocencia son solo por 2 cosas, ¿no? Primero, que no exista prueba. Si no hay prueba, no hay nada. Y el otro es que esta prueba sea insuficiente y me lleve la duda razonable, que también el administrador, en este caso la autoridad administrativa, tiene que ratificar el estado de inocencia. En los demás casos, tiene que haber sanciones. Entonces, que quede claro ese punto, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones tiene? En este caso, señor presidente, después de lo indicado, en virtud de que el pronunciamiento de nulidad no es suficiente para determinar la responsabilidad de las sumariadas, sino que más bien de los documentos ya que obran del expediente, llevaron a un convencimiento respecto de la presunción de inocencia que no ha sido desvirtuada, con estricta observancia en la garantía básica del derecho al debido proceso, prevista en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República. Esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda lo siguiente: aceptar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes por su actuación como fiscal de la Fiscalía Especializada de Accidentes de Tránsito número 5 de la provincia de Pichincha. También recomendamos revocar la resolución emitida por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, de 30 de enero del 2024, mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa de la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes por su actuación como fiscal de la provincia de Pichincha y por haber incurrido en el cometimiento de infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se le impuso una sanción de amonestación escrita. Y se recomienda finalmente ratificar el estado de inocencia de la doctora Soraya Viviana Beltrán Fuentes por su actuación como fiscal de tránsito número 5 de la provincia de Pichincha. Hasta aquí la recomendación, señor. Perfecto. ¿Alguna observación adicional a la recomendación, mañana? No. Los acojo las recomendaciones del área técnica, la definición de control disciplinario y elevo moción. Apoyo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad
de tomar nota de la votación y que se proceda a la declaración de los resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Goy Esquelar. Solanda, perdón. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este es el punto, señor presidente. Perfecto. ¿Hay algún otro punto que hay que tratar, señor secretario? No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se declara clausurada la sesión extraordinaria 034-2024, del 21 de marzo del 2024, a las 10 horas 16 minutos. Muchas gracias, Gracias. señor presidente. Autoridades, un buen día.